Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la televisión canaria. Hoy tenemos un invitado que creo que nos va a ayudar a muchos canarios que, en fin, exigiría muchas lecturas, conocer nuestra tierra, nuestra historia más reciente, los dos últimos siglos. ¿Qué ha pasado con el pleito insular o el llamado problema canario? ¿Qué ha pasado cuando hubo guerras mundiales y a los canarios dicen que nos querían invadir? Estas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia y también quiénes han mandado en Canarias. Es verdad que fuimos en una época importante casi más ingleses que españoles, en fin. Cosas curiosas, pero que los historiadores han venido investigando y acaba de publicarse La historia contemporánea de Canarias, un libraco, como ustedes ven, impresionante, publicado a instancias de la obra social de la Caja de Canarias, 600 y pico, 700 páginas, un trabajo muy profundo con muchísimos autores, coordinado, dirigido y también escrito por Agustín Millares Cantero, Sergio Millares Cantero, Francisco Quintana Navarro y Miguel Suárez Bosa, y unos 17 autores que han compendiado todo su conocimiento. Nos acompaña Sergio Millares Cantero. Muy buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Que es uno de los autores de este trabajo, que para leerlo, ¿cuánto tiempo se invertiría, Sergio? Bueno, yo recomiendo a la gente que quiera acercarse a este libro, que lo lea con paciencia, con tranquilidad y que lo ojee primero, se vaya acercando al libro. Tiene fotos interesantísimas, claro, curiosísimas. Porque yo creo que es ameno. Y por eso prefiero que la gente... Claro, que eso asusta, si uno ve esto, asusta. Prefiero que la gente se acerque poco a poco al libro, ¿no? y que vaya introduciendo y sumergiéndose en aquellos aspectos que más le vayan interesando y, bueno, y al final se lo lean todo, por supuesto, pero vayan con tranquilidad, ¿no? Es un libro que han escrito muchísima gente, ustedes han estado ahí. ¿Cuánto tiempo han tardado en hacer esta obra? Bueno, digamos que hemos tardado 3 años. Hemos tardado 3 años, pensábamos hacerlo en 2 años, pero ha habido un retraso de 1 año porque hemos tenido que ponernos a investigar. Hemos buscado los investigadores, historiadores adecuados que tenían ya hecho cosas en determinados aspectos de la historia contemporánea, pero hay huecos que nos dimos cuenta que existían y que esta obra, si se quería denominar verdaderamente historia contemporánea, no podía obviar determinados temas. Entonces nos hemos puesto a investigar también, por eso hemos tardado 1 año más, pero yo creo que los resultados son bastante, por lo menos, aceptables. Hay palabras que asustan cuando uno dice historia, dice, uff, aquí hay que leer mucho. En este caso es casi una revista, ¿no?, de acontecimientos que han ocurrido en Canarias en 2 siglos palpitantes, el siglo XIX y el siglo XX, o sea, antes de ayer. Me llamó mucho la atención cuando uno se mete en harina, Sergio, por cierto, el libro se ha agotado, ¿no? El libro se ha agotado, ¿Se ha agotado, sí? Sí, nos ha desbordado. Todo lo que nosotros habíamos pensado inicialmente nos ha desbordado y se ha agotado las fechas navideñas y eso, la gente lo ha comprado mucho. Es un buen regalo, sí. Hay una gran demanda como regalo. Pero dentro de poco saldrá una nueva edición y ya podremos presentarlo en Tenerife, en las demás islas. Solo lo hemos podido presentar en Gran Canaria, pensábamos presentarlo en Tenerife en estos días, pero está agotado. Claro, no podemos hacer una presentación de un libro sin el libro, ¿no? Claro. Entonces, bueno. ¿Para cuándo estará otra vez? Estos días ya próximamente, ¿no? A final de este mes. Sí. Decía que me llamó la atención muchísimas cosas, porque es un libro muy, muy interesante, llega a ser apasionante en algunos momentos y nos ayuda a entendernos cómo somos, por qué estamos aquí. El famoso pleito, Sergio, el pleito insular que ustedes aquí dicen, mal llamado pleito insular, el problema canario, uno descubre aquí que esto se remonta a bastante tiempo atrás, pero que en el siglo XIX y comienzos del XX se producen todo su apogeo. O sea, primero Tenerife se lleva todo, después llega León y Castillo y logra reconducir la situación y equilibra. Hay lo que ustedes llaman guerras portuarias entre los 2 puertos. Llega a ser apasionante toda esa historia, ¿no? Sí, claro. Bueno, es un tema que nos ha afectado como canarios, ¿no? E incluso nos ha condicionado el futuro. Y nos ha restado posibilidades de cara a nuestro desarrollo económico, social y político. Eso sin duda. Pero es una realidad. No podemos obviar una realidad. Y la realidad es que tenemos economías, pues, en determinados momentos no complementarias, sino economías competitivas. Y ese es un gran problema que tenemos, ¿no? Lo que tenemos que ir desde la competencia hasta la colaboración y la complementariedad. Eso es el gran reto que yo creo que se nos presenta para el presente y para el futuro. Pero el pasado ha sido de enfrentamiento, ha sido de competir por un turista, competir por las mercancías dónde van, a qué puerto van, y intereses de la burguesía y de la aristocracia diferentes, intereses económicos diferentes, y por lo tanto eso se expresa en las instituciones, en las peleas por las instituciones y la pelea por la capitalidad, dónde están las instituciones, a dónde van los presupuestos, el Estado dónde va a invertir más en un sitio o en otro. Entonces hay unos problemas históricos que
durante el siglo XIX estaba la capital en Santa Cruz de Tenerife y bueno, León y Castillo de Madrid, por su posición preeminente en Madrid como ministro de ultramar, etcétera, pues logró equilibrar, como dijiste antes, el asunto este. Creó sobre todo, o creyó mejor dicho, en el puerto de Las Palmas y de la Luz, y además fue un político. Ustedes llegan a decir que posiblemente el político de más dilatada trayectoria, más de 4 décadas, estuvo ahí con influencia política en Madrid y pudo por tanto ser un hombre con una... ustedes llegan a decir que León y Castillo en algún momento pudo haber sido también el gran cacique, de alguna manera, porque era el intermediario con Madrid. Ahora que tenemos incluso ministro canario de nuevo y que está el debate de si José Manuel Soria, qué papel juega un canario cuando es ministro, bueno, ahí está un principio nos puede servir para reflexionar sobre lo que pasa ahora, ¿no? Pero sí, León y Castillo fue un político de una extraordinaria importancia para las islas, ¿no? Para bien o para mal. Mucha influencia, unos lo llamaban cacique porque formaba parte de la estructura caciquil de la época de la Restauración, ¿no? Pero estaba en la cúspide del caciquismo y estaba en el centro de decisión del Partido Liberal en España, ¿no? Y por lo tanto su influencia en Canarias es todopoderosa, tanto en una isla como en otra, y a la hora de establecer alianzas y establecer alianzas con los grupos conservadores de Tenerife, con los grupos liberales también. Impactaba mucho, calculaba los tiempos. Por una época dejó de luchar por la capitalidad, aparcó el tema. Perfectamente, de hecho, su posición pues le granjeó enemistades en Las Palmas, ¿no? Porque administraba los tiempos a juicio de la gente de sus correligionarios de Las Palmas, a juicio de ellos, administraba los tiempos demasiado lentamente y en Las Palmas había quizás prisas por conseguir la capitalidad o por conseguir un equilibrio en cuanto a las capitalidades, en cuanto a las inversiones estatales, etcétera. Eso es un drama. Entonces León y Castillo supo tener una visión de futuro, más lenta, más tranquila y que bueno, que al final se consiguió la capitalidad, se consiguió la división provincial y la consecución de la capitalidad para Las Palmas de Gran Canaria, también compartida, ¿no? Claro, 2 provincias y división. Lamentablemente hubo una división, una ruptura. Quizás hubiera sido deseable un acuerdo, ¿no? Pero no era posible. Una pregunta al historiador y también al observador y al hombre que conoce la visión contemporánea de esta tierra. Si no hubiera habido división provincial y no hubiera existido León y Castillo, no hubiera habido 2 capitales canarias, ¿qué habría pasado en esta tierra como estaba la cosa? Si no hubiera... Pues... bueno, lo que dije ahora, lo deseable hubiera sido un acuerdo, y ese acuerdo probablemente se hubiera modernizado más rápidamente porque hubiéramos trabajado por la complementariedad mucho antes. Pero lamentablemente se establecieron 2 espacios completamente diferenciados, distintos completamente, y eso quizás nos lastró. Pero de todas formas, de cualquier manera, hubiera sido antes o después la ruptura del franquismo, eso ya condiciona absolutamente todo y rompe completamente todo, rompe cualquier posibilidad de acuerdo, etcétera, porque ya estamos hablando de un dirigismo dictatorial en el que estuvimos inmersos durante casi 40 años. Sí, Xeranesco decía que aquí hubo un mando único hasta el año 1820, por ahí, ¿no? Decía, bueno, hasta ese momento los canarios eran uno, a partir de ahí había 2 visiones de Canarias, claro, que de alguna manera hemos ido conviviendo con eso hasta nuestros días. Bueno, pero también hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido de esas diferencias, ¿no? Porque es poner las cosas en su sitio, ¿no? Sin imposiciones y después, una vez establecidas las diferencias, pues vamos a hablar. Y vamos la autonomía cierra un poco esas heridas, ¿no? Al cabo de los 2 siglos, la autonomía es la que cierra de alguna manera esas heridas y dice, no, una sola tierra, de alguna manera, con doble capitalidad también. De alguna manera, claro, yo pienso que no la ha cerrado, pero de alguna manera se puede iniciar el camino de una mayor complementariedad y un acuerdo de todos los canarios. Conservando esa doble capitalidad que se fundamentó en el año 27. Claro. Eso sí que es un tema que ahí parece que... Y se refrendó en el Estatuto de Autonomía de los años 80. Llama también la atención otro tema fundamental. Cuando uno lee este libro de 17 investigadores canarios, 17 digo bien, ¿no? 17. Más ustedes, en fin. No, 4 directores y 13 autores 17. Más nosotros, en total 17. Nosotros somos directores y autores también. Pues en esa historia que ustedes han elaborado conjuntamente de manera coral y que yo creo que es bastante amena, hablan de la presencia inglesa en Canarias durante mucho tiempo. Llegan a decir que Canarias era una especie de colonia inglesa sin bandera. Claro, formalmente pertenecíamos al Estado español, administrativamente y políticamente, pero económicamente había una dependencia extraordinaria, fundamentalmente de los ingleses, también en una época de los franceses y algo de los alemanes antes de la Primera Guerra Mundial.
pero los ingleses pues sí tuvieron una influencia muy importante a la hora de establecer el cambio de modelo económico, la exportación de tomates, de plátanos, etc. Ellos introdujeron ese tipo de productos aquí, ¿no? y promovieron el cultivo de esos productos. Por lo tanto, tienen un papel importante hasta tal punto que presidiendo el Puerto de la Luz, a final del siglo XIX, pues había unas grandes letras en las montañas de la isleta que decían "Welcome Canary Island". Bienvenidos a las Islas Canarias, claro, en inglés. En inglés, o sea, que eso estaba claro desde el principio. Esto era Canary Island. Sí. Claro, todo eso produce unas escenas casi novelescas con motivo de la Primera Guerra Mundial, cuando ingleses, franceses y alemanes están pugnando por el control de Canarias. Sí, sí, y de hecho, claro, hay planes para Canarias también, no solo en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda, planes de ocupación de Canarias. Hay submarinos que están alrededor de las islas hundiendo barcos mercantes y barcos de guerra. Es un escenario muy secundario en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero pasan cosas cerca de nosotros. Sí, nos toca cerca, nos toca tangencialmente ese tipo de cuestiones. Lo que sí nos toca gravemente es nuestro desarrollo económico, porque nosotros dependemos del exterior. Y si en el exterior hay guerras mundiales, hay conflictos internacionales, eso se vive en Canarias de manera muy especial. La Primera Guerra Mundial se hundió la economía, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial también se hundió la economía. La guerra del Yom Kippur en 1973 también afectó a las islas. Aunque en determinados aspectos beneficiosamente, porque los barcos, en vez de ir por el canal de Suez, venían por este lado también. Aquí, o sea que hay fotos que se ve todo el Puerto de la Luz inmensa, llena de barcos. Pero también en momentos de fragilidad, como el que estamos viviendo actualmente, de crisis financiera y económica, pues efectivamente en Canarias se vive con especial virulencia. Estamos casi al 30% de parados en estos momentos en el archipiélago, y eso es muy grave. Claro, en esa época, estamos hablando de cuando se produce la Primera Guerra Mundial. La crisis, ustedes dicen que fue tan tremenda porque el modelo económico canario dependía absolutamente de los ingleses. Ellos nos mandaban hasta el carbón y nosotros todo, las exportaciones agrícolas. Claro. Entonces, cuando los ingleses en la Primera Guerra Mundial se retiran de Canarias de alguna manera, empiezan a retirarse porque tienen que invertir su dinero en otros asuntos militares, nos quedamos, hay que emigrar. Claro, bueno, claro, años 20, años 30 de crisis importante en el archipiélago, pero no hay que olvidar que, claro, estamos hablando de los británicos llegaron a Canarias con la expansión imperial. Claro, sí, África, Asia, Canarias era un punto de una estación en medio del Atlántico por donde pasaban sus barcos. Eran estaciones carboneras. Claro, estaciones carboneras de agua, aguadas, de víveres, muy importante, ¿no? Para ellos Canarias formaba parte de su proceso de expansión. Por lo tanto, estaba dentro de su hinterland, de su área de influencia a nivel internacional. Cuando llega la guerra... Claro, cuando llega la guerra... Los fondos hay que racionalizarlos. La cosa se complica, la economía británica cambia sustancialmente y ya no es la primera gran potencia mundial, ya es Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, Gran Bretaña está en retroceso y eso también se ve en su papel decreciente en el archipiélago. Los puertos francos, que ustedes lo analizan en profundidad, hemos oído hablar en Canarias toda la vida de los puertos francos hasta que desaparecieron. Pero los puertos francos nos hicieron en una época ricos. Se crecía más en Canarias que en el conjunto de España. Sí. Era un modelo que se dijo, ustedes dicen vencedores y perdedores, un modelo que benefició espectacularmente hasta que llega la guerra, que hay crisis y demás. Pero los puertos francos fueron providenciales. Sí. Yo no tengo ninguna duda que los puertos francos marcan un antes y un después en la historia del archipiélago, la historia contemporánea, que eso está bastante bien expresado en el libro. De todas formas, Canarias, históricamente desde la conquista, se ha beneficiado de ciertas exenciones fiscales, eso es indudable, Es decir, por parte de la península siempre ha tenido un trato de alguna manera diferenciado. Los puertos francos del 52 vinieron a confirmar ese fenómeno y a consolidarlo. ¿No? Porque permitió consolidar un modelo de economía exportadora. Desaparecen los impuestos, importamos libremente. Claro, ahora nos hacemos dependientes también. Claro, no, eso tiene un problema, que se evitó, pues, o se condenó un modelo económico industrializado. Es decir, aquí, a pesar de que no teníamos materias primas y fuentes de energía, pero podíamos haber de alguna manera desarrollado una cierta estructura industrial que no se hizo. ¿Por qué? Porque se primó un modelo importador y un modelo de exportación de productos agrarios. Claro. Entonces, y bueno, como venían tantos barcos aquí, había un trasiego y los fletes eran mucho más baratos. Fue la época dorada, ¿no? Claro, por lo tanto se produce una gran capitalización, se produjo el puerto de Santa Cruz también se desarrolla, el puerto de la Luz se desarrollan y se disparan los negocios, se disparan las posibilidades. Lo que pasa es que es un modelo
que afecta, que beneficia básicamente a determinadas clases sociales y a otras las condena a la marginalidad y a la migración en el caso de crisis económica o cuando este modelo se ralentiza. Y ahí hay un problema que es un problema estructural en Canarias, que es la fragilidad. La fragilidad. Hay una aportación interesante de este libro, que ustedes, no sé si por primera vez en una obra de esta envergadura, se publica el listado de la nobleza canaria, es decir, de aquellos señores que eran los auténticos ricachones y que además con un modelo no capitalista, sino con otro modelo semifeudal, en definitiva, ¿no? Sí, bueno, esto es un tema polémico que nosotros queremos abrir el debate. Aquí está la lista, ¿eh? ¿Son cuántas páginas? Una lista de nobles canarios. Eran muchas más, eran muchas más, pero lo hemos logrado cortar un poco. Y es una aportación muy interesante. Sí, hay una polémica y queremos abrirla y queremos que, bueno, que la gente que no piense exactamente como con lo que planteamos nosotros, pues que nos lo plantee. La historia está en construcción y la historia es para discutir y hablar y establecer los datos y avanzar, ¿no? Queremos avanzar en este tema, pero hasta ahora se había hablado de que en el siglo XIX... La burguesía. Claro, en el siglo XIX la aristocracia desaparece, no se sabe por qué, por arte de Birli Birloque, y aparece una burguesía comercial, emprendedora, etcétera. Pues bueno, pues no, porque en el siglo XIX tenemos una aristocracia que se mantiene su poder en la tierra, en su base social en la tierra y la sujeción de los campesinos al trabajo, el trabajo semifeudal, la sujeción a los señores se mantiene de manera importante y pervive avanzado el siglo XIX. Y esa aristocracia se va adaptando a los nuevos tiempos, es indudable. Hay matrimonios con burgueses que aportan el dinero y la aristocracia aporta su apellido y su prestigio social y hay una imbricación, pero desde luego no se puede hablar de que surge de la noche a la mañana esa nueva clase social. La nueva clase social que se forma a raíz de la implantación del capitalismo en Canarias y del modelo liberal se hace con una unión y se hace mucho más lento de lo que se ha hablado hasta ahora. Y por lo tanto la influencia social de la aristocracia y de la nobleza en Canarias es muy importante. Allí, en este listado que tú has citado, Carmelo, se habla de la vinculación de los títulos nobiliares con los cargos políticos que se producen en toda la época liberal. Es decir, en la época que se está implantando el liberalismo a lo largo de todo el siglo XIX y parte del XX. Y por lo tanto, estamos hablando de familias aristocráticas que se posicionan perfectamente en la nueva situación económica y social. El listado, para quienes tengan interés, incluso para muchos espectadores que quieran saber si sus familias estaban o no en la nobleza, empieza con José de Quintana y Llarena. Es largo, indudablemente hubiera sido más larga, pero en este listado que ustedes publican se cierra con Juan García Benítez de las Cuevas y Lugo, muchísimas familias, que ahí se cuenta con detalle todo esto, cómo eran, cómo se comportaban. El tema de las familias ha influido mucho en la historia de Canarias porque había como dos sociedades, las grandes familias y los campesinos, luego con la presencia de la mujer, un papel muy importante que ustedes también abordan, y había una división económica muy clara, gente bien y gente muy mal, incluso gente hay fotos, gente que que sufría hambre, que estaba en la miseria, ¿no? Sí, aquí hay una dualidad fundamental entre los que están arriba y los que están abajo. Y el colchón de las capas intermedias existe, por supuesto, ¿no? Y crece en las sociedades, en las ciudades, pero eso más tarde. Donde hay mayor comercio, mayor urbanización, bueno, surgen unas clases medias, un colchón intermedio ahí, pero ese colchón intermedio es débil. Y por lo tanto la influencia de las clases altas, las clases pudientes, esa aristocracia que se une, se funde con la burguesía comercial, pues es muy importante, muy importante. Y hay un campesinado y un proletariado urbano que está creciendo en los años 20, en los años 30, que está exigiendo cada vez más derechos. Y que esos derechos son negados insistentemente por una aristocracia y una burguesía que están acostumbrados a tener un modelo de explotación casi feudal, como el que hablamos antes. El movimiento obrero tarda en... Claro, el movimiento obrero se implanta muy tardíamente en Canarias, pero se implanta rápidamente y adquiere una fuerza importante también. En los años 30 el nivel de afiliación a los sindicatos, a la UGT, a la CNT, es bastante importante porque hay una relación directa entre el número de parados, la conflictividad social y el aumento de la afiliación sindical y la respuesta obrera campesina a la intransigencia de la patronal. Vamos a ponerlo así. Y entonces eso eclosiona cuando viene el franquismo, cuando se desata la guerra civil aquí. Eso eclosiona y se produce una represión brutal, ¿no? Que es unilateral, que se produce solo en un sentido, no de en uno y en otro, como se puede dar en determinados lugares de la península, que hay un choque, y entonces ese choque, pues los de abajo pues hacen barbaridades y los de arriba también, ¿no? Pero es que en Canarias las barbaridades lo hicieron el bloque dominante, lo hicieron las familias ricas y
condenaron el movimiento obrero y fusilaron a una serie de personas de una valía extraordinaria, y yo creo que Canarias intelectualmente no se ha recuperado de esa gran pérdida que tuvo en la época de la Guerra Civil. Usted que ha estudiado mucho el tema de la represión de la Guerra Civil, incluso le vi hace un año y pico, recuerdo, en un manifiesto en Arucas, cuando se descubrieron las mujeres de negro que usted decía que encontraron a sus familiares que consideraron que estaban vivos y al final, en fin, estaban muertos, fusilados, y se les descubrió bajo esta defensa de la memoria histórica que ha tenido algún impacto, no quizá el que se previó. En ese contexto de la represión, la Guerra Civil Española en Canarias, ¿se ha cuantificado, se ha calculado bien qué impacto produjo en todas esas, digamos, capas sociales del movimiento obrero, de la gente que fue fusilada, detenida, pasada por la piedra finalmente, y, en fin, enterrada en el mar o en tierra? ¿Eso está cuantificado, Sergio? Bueno, esto es un debate también entre los historiadores, el número de desaparecidos, sobre todo las desapariciones, que es muy complicado cuantificarlas y establecerlas, ¿no? Pero bueno, nos estamos acercando a la realidad, a la verdad de los hechos. ¿De cuánto hablamos? ¿De cuánta gente? Los testimonios, etcétera. Bueno, de desaparecidos y fusilados y muertos como consecuencia directa de la guerra en Canarias estamos hablando de unos 1.200 personas aproximadamente. 1.200 personas. Aproximadamente. Yo calculo que en Tenerife, donde más asesinados y fusilados hay, porque hay una relación directa entre la conflictividad y la fuerza de los sindicatos y la represión que se ejerce después sobre ellos, ¿no? Entonces, Tenerife, Gran Canaria muy parecido, en torno a 400, 500 quizás, y después el resto de las islas, fundamentalmente La Palma y La Gomera, son las islas castigadas. Estas 4 islas son las castigadas, y son castigadas porque el movimiento obrero es poderoso. Y existen federaciones obreras que han organizado al movimiento obrero, y entonces la represión es sumamente eficaz, pero sumamente selectiva también. Apenas la represión alcanza Fuerteventura, Lanzarote o El Hierro. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero ahí es irrelevante, tiene poca importancia. En cambio, en las islas donde mayor importancia tiene es donde había que castigar, donde había que golpear. Y se hizo con una efectividad extraordinaria, sin ningún tipo de miramiento, con la frialdad de unas personas que se creen que están haciendo un gran bien a la patria y a España, pero están cargándose a una generación entera de personas que querían una España mejor y diferente, y una Canarias mejor y diferente. Estamos en la actualidad que es más conocida, la democracia, la autonomía. Ha muerto recientemente, como saben, la figura de Fraga tiene que ver de alguna manera con esos 2 periodos, el franquismo, la democracia posterior. Si nos retrotraemos hasta nuestros tiempos, desde la Guerra Civil hacia atrás, el hecho de que Franco hubiera estado destinado en Canarias, comando en plaza, ¿influye en que Canarias tenga un papel X en la guerra o no? ¿O fue simplemente eso anecdótico, circunstancial y, en fin, no tiene nada que ver en la historia de la Guerra Civil esa circunstancia? Bueno, es importante. De hecho, Ángel Viñas, en un libro hace poco que ha sacado, que se llama La conspiración de Franco, sitúa a Canarias donde debe estar. Además que Franco ordenó matar como pretexto para ir al gobernador militar de Las Palmas, el general Amado Balmes. Todos lo hemos pensado, todos lo hemos trabajado, pero claro, no tenemos pruebas al 100%. Sí. Es evidente que encajaba perfectamente dentro de los planes conspiradores de Franco acabar con el general Balmes, porque al parecer se oponía claramente al golpe militar y Franco necesitaba eliminar una persona que podía contrapesarle en su poder, ¿no? Porque no hay que olvidar que Balmes era el segundo de a bordo, ¿no?, de Canarias en la jerarquía militar. Entonces Franco no quería que nadie le disputara el mando aquí. Y bueno, el papel de Canarias Ustedes hablan de la reunión de raíces y de Franco. Hay una foto aquí. Franco en Canarias, pues sí, tiene una importancia fundamental. Aquí está uno de los epicentros del golpe, está aquí. Está en Navarra con Mola, está en África, el norte de África, en Ceuta y Melilla, y está en Canarias. Son los 3 epicentros del golpe militar que después confluyen. De hecho, Franco une dos de esos epicentros, los une, porque él viaja en el Dragón Rapid, que le está esperando hace unos días, por lo tanto, y en Gran Canaria, por lo tanto hay que pensar que ahí él tenía que tener el camino claro, libre para viajar en el Dragón Rapid, por lo tanto, si Balmes le estaba estorbando, tenía que eliminarlo. Entonces, él viaja al norte de África y allí encabeza la rebelión y juega un papel muy importante para ocupar Andalucía, Franco. O sea que, por tanto, ahí el papel de Canarias es muy importante. Es retaguardia en la guerra civil, por lo tanto, no es un escenario de guerra, pero hay petróleo en la refinería, que eso aprovisiona, hay oro que puede darse a los contendientes, hay relaciones con las potencias, con Inglaterra, etcétera, que pueden ayudar indirectamente, y Canarias puede jugar un papel importante en esa ayuda en la guerra civil al bando de Franco.
Por lo tanto, Canarias jugó un papel importante, ¿no? Y por eso había que pacificarla. Y para pacificarla había que eliminar a las personas que podían impedir que ocurriera eso. Y por eso, de ahí es la represión brutal. Bueno, 2000 y pico, y estamos hablando de decenas de miles de detenidos y represaliados. Es decir, si escarbamos un poco en las familias canarias que existen hoy en día, pues estamos seguros que aparece alguna persona que sufrió la represión. En la Segunda República, estoy retrocediendo como ve, la figura de Juan Negrín, usted es asesor de la Fundación, usted además estuvo en Niza y en París buscando material, documentación de Negrín y escaneándolo, inventariándolo, para esto que luego hemos conseguido que se reunificara por fin, ¿no? Sí. Que estuviera... Tuve la suerte de vivir al principio de ese proceso de reunificación del archivo, que ahora está en París, pero que dentro de poco vendrá a Las Palmas, a la nueva sede de la Fundación que se está haciendo en Las Palmas. Una gran noticia de alguna manera para los historiadores, ¿no? Bueno, vamos a convertir... Yo conocí a Jackson Abrice que estaba investigando y dice, pero buscando papeles que no... No conciben los investigadores en estos momentos trabajar sobre Negrín o sobre la guerra civil o sobre la estructura de mando a nivel civil y militar durante la guerra civil, el bando republicano, si no se viene a Canarias o no se consulta con la Fundación. Es decir, aquí han venido Gabriel Jackson, Moradiello, Viñas... unos historiadores extraordinarios que han utilizado la documentación que yo estuve escaneando. Yo obtuve una copia digitalizada en Niza y después en París, y esas copias son las que se han estado utilizando para que salieran estos libros que han salido de hace como 5, 6, 7 años para acá, en el que se ha revalorizado la figura de Juan Negrín. Juan Negrín es el gran desconocido. Tú hablaste antes, Carmelo, de Fernando León y Castillo, el gran político, en su durabilidad de su influencia, efectivamente. Pero si condensamos la influencia en unos breves momentos, ¿no? Quizás no para Canarias, porque Negrín encabezó el bando republicano y no tiene nada que ver con Canarias, ¿no? Pero si hablamos de un político que pueda tener proyección internacional, conocido a nivel internacional, y que tenga prestigio a nivel internacional entre la historiografía mundial, ese es Juan Negrín. No es León y Castillo, es Juan Negrín. El presidente del último gobierno de la República. Claro, el presidente del último gobierno de la República y el que encabezó la resistencia, y en el exilio se mantuvo hasta el año 45. Una persona en un nivel científico extraordinario, pero una persona que hasta hace poco ha estado minusvalorada desde el punto de vista político y que los nuevos estudios han revelado que es un político excepcional. Sí. Como el tiempo se pasa volando y es una pena, es una lástima, yo les invito a leer el libro. Ustedes hablan aquí de Nicolás Esteban y hablan de las figuras de Velázquez Cabrera, el Majorero y los Cabildos. Hablan de personajes históricos de prácticamente todas las islas. Le quiero preguntar si en algún momento Canarias corrió ese trance de declararse independiente de España. Ustedes lo citan en varias ocasiones como una opción que pudo ocurrir, que estuvo flotando en el ambiente. Y vino además el rey Alfonso XIII para un poco apaciguar aquello y demostrar que esto era una tierra de España y no de los ingleses ni de los franceses. Hay una famosa carta de Pere Galdós, enfadado por el trato que le hacen a su hermano, a Ignacio Pere Galdós, que Ignacio Pere Galdós había defendido a un canario que había sido asesinado por una trifulca por un militar. Entonces el capitán general de ese momento de Canarias, que era Ignacio Pere Galdós, pues castiga o quiere castigar duramente a este militar, ¿no? Entonces lo marginan desde el gobierno central, lo apartan del gobierno central, y entonces hay una carta amarga de don Benito Pere Galdós, de su hermano, el hermano de Ignacio, a Fernando León y Castillo, en el que se habla de que nos están tratando como una colonia. Prácticamente con esas palabras, que nos están tratando como una colonia. Y esto se produce poco después del 98. Y está haciendo un símil, Pere Galdós, con respecto al 98, con respecto a la pérdida de las colonias. Le está mandando un mensaje Pere Galdós diciendo, al gobierno central le está diciendo, ¿ustedes qué quieren? ¿Que aquí se produzca un proceso de cubanización en Canarias? Pues hagan todo lo contrario de lo que están haciendo, porque están tratando a Canarias como una colonia. Esa carta es muy importante y es poco conocida, y creo que es importante. Hay otras, me preguntas por las posibilidades de independencia, pues sí, ha habido, vinculados a la Guerra Mundial. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues aquí los ingleses planearon en una época determinada, pues invadir las islas. Y claro, eso podría suponer pues una separación del proceso que estaba ocurriendo en la península, y podría haber propiciado un fenómeno de independización. Podría, digo, no necesariamente.
Pero claro, quizás hay que hablar de Secundino Delgado, por supuesto, hay que hablar de los años, principios de las dos primeras décadas del siglo XX, la importancia de Secundino Delgado, pero en medio de la emigración en Venezuela y en Cuba, en Canarias muy poca, también, pero menos. Pero claro, se produce un rebrote de este nacionalismo canario con la transición política y con el deterioro de la situación a nivel económico. El tema del Sáhara que ustedes Canarias tocan, región frontera, claro. etcétera, etcétera. Y entonces ahí Canarias, los canarios nos sentimos discriminados, nos sentimos marginados, nos sentimos olvidados y surgen con fuerza, probablemente sea la época que con más fuerza surgió el nacionalismo en Canarias, con fuerza con planteamientos independentistas. Ahí está el Mapayac, ahí está Cubillo y ahí está pues una serie de acontecimientos, unos más afortunados que otros, pero que conforman un periodo de auge del nacionalismo y del independentismo, y de la UPC, por ejemplo, que es una expresión también de un movimiento autodeterminista, que tuvo ciertos éxitos y ciertos réditos electorales a partir del 79, pero que desapareció muy pronto. Esos movimientos nacionalistas no germinaron en un movimiento independentista que pudiera ser una opción. Tampoco la situación del Estado español lo permitía, ¿no? Y con el 23F del 81 se cierra cualquier posibilidad de ese tipo de fenómenos autodeterministas, ¿no? Porque se impuso una renacionalización de tipo español. Y además es interesante porque ustedes cuentan que luego ya en toda la segunda mitad del siglo XX sí hay una aproximación de España, mimar más a Canarias. Está aquella visita de Alfonso XIII diciendo, ojo, que a principios de siglo, que esto es de España, y luego para que ya se empiezan a unir, la economía canaria deja de depender de la inglesa, se vincula más a la peninsular, y ha cambiado la historia en 50, 60, 70 años, hasta nos rocían que hay autonomía. Aquí se cuenta todo eso, ¿para qué contarles? Les invito a que lo lean, gracias Sergio, y además nos veremos muy pronto porque seguro que el libro seguirá dando y lo seguirán presentando por las islas, sí. Que sea un éxito, que siga haciéndolo. Por supuesto, muchas gracias. Y enhorabuena a todo ese equipazo que ha hecho esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes también, como siempre, sigan en compañía de la Televisión Canaria.